Bien, quiero dar las gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, porque nos permiten entrar a sus hogares, llevar la palabra a todas las personas que nos hacen favor de conectarse con nosotros, para que compartan y ellos también reciban la bendita y poderosa palabra de Dios. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando lo tengan nos ponemos de pie, por favor. Romanos 12, verso 2. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos a ponernos de pie. Yo los animo a que leamos este versículo. Es un solo versículo, que lo leamos juntos en voz alta, con mucho entusiasmo, con mucha fe. Amén. Bien, dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Amado Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde que nos has regalado. Gracias, te bendecimos, te adoramos, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón y allí en lo más profundo de tu corazón, háblale al Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiame, transfórmame, úsame conforme a tu voluntad. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden sentarse, por favor. Este libro de Romanos, o carta de Romanos, o epístola de Romanos, como se le conoce, sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo. Fue escrita cuando él estaba en la ciudad de Corinto, y se la escribió precisamente a la iglesia naciente que estaba en la ciudad de Roma. Y él la escribió precisamente para animar, para exhortar a los creyentes de aquel tiempo que se mantuvieran firmes y a que no cayeran en falsas doctrinas, porque había muchas doctrinas en aquel tiempo, así como hoy. Pero él les estaba animando a que permanecieran firmes, a que no se conformaran al mundo, a que no se hicieran a las cosas del mundo. Y así titulado el mensaje de esta tarde: no os conforméis a las cosas del mundo, no os conforméis a este siglo, dice la Escritura. Y el siglo pues es un periodo de tiempo de 100 años. Entonces no creo que haya personas que ahorita en la actualidad vivan más de 100 años. Pero a todos nos dicen: no nos conformemos en el periodo de tiempo que vivas en esta tierra. No te conformes a las cosas del mundo, no te hagas conforme a los moldes del mundo. Les voy a invitar a que vayamos ahí en el mismo capítulo de Romanos 12, pero en el Romanos 11, verso 33, ahí arribita. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a analizar un poquito en el verso 36. Mire lo que dice. Porque de Él, o sea, ¿de quién dice que son todas las cosas? De Dios. De Dios, dice, porque de Él son todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas y para Él son todas las cosas. ¿Para quién son? Para Dios. Por Él son todas las cosas, por Él subsisten todas las cosas y para Él son todas las cosas. Y esto es por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas. Él es el creador del universo, la tierra y el universo y todo lo que en ella hay. Entonces, todos los seres vivientes, incluyendo el ser humano que habita en la tierra, ¿a quién le pertenece? A Dios, ¿verdad? Dice que todo lo creado es de Él y se sustenta con la palabra de Él y es para Él. Y nosotros vivimos en esta tierra, por lo tanto, nuestra vida, nuestro cuerpo, todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Dígalo con confianza, a Dios. A Dios le pertenece su cuerpo, a Dios le pertenece su vida, a Dios le pertenece todo lo que usted tiene, porque nada nos vamos a llevar. Está escrito, por cuanto nada trajimos a este mundo, nada podremos sacar de esta tierra. Todo se queda porque el dueño legítimo es Dios. Vamos allí en el capítulo 12, verso 1. Vea lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿De quién dijimos que era nuestro cuerpo? De Dios. Por eso es que aquí el apóstol Pablo le estaba recomendando a la iglesia de los romanos que presentaran sus cuerpos vivos como un sacrificio vivo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero que comparemos estos versículos en la versión actual, Romanos 12:2 primeramente, Iván, por favor, y luego Romanos 11:33 al 36 y luego 12:1. Dice ahí, no vivan ya como vive todo el mundo. O sea, nosotros como hijos de Dios, dice, no vivas ya. Nosotros ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos siendo enseñados por su palabra. Ahora Él nos pide, ¿qué cosa? No vivas ya como vive todo el mundo. Dice, no vivas ya como vive todo el mundo. ¿Cómo? El mundo se refiere a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. O sea, no vivas ya como ellos. ¿Cómo viven ellos? Adorando cosas que no deben de adorar, haciendo cosas que no deben de hacer, borracheras, bueno, todo lo que sabemos que ofrece el mundo. Y Dios nos dice o nos recuerda, no vivas ya como vive el mundo. El mundo no se acuerda de Dios solamente cuando se sienten en peligro, solamente cuando sienten que hay algo, entonces sí, pero mientras no. Y Dios dice, no vivas ya como esa gente. Tú debes de vivir como un hijo de Dios. Dice, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Tenemos que pensar conforme a la palabra. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Si nosotros hacemos lo que Dios dice y nos esforzamos en vivir como Él dice, vamos a saber lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo que es ¿qué? Perfecto. Porque Dios es bueno, Dios es bondadoso y Él es perfecto y Él quiere lo mejor. Él es nuestro Padre por excelencia. Y tú tienes que anhelar lo que es de tu papá, porque es nuestra herencia. Ahora vamos a ver en la versión actual, capítulo 11, verso 33 al 36, por favor. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. ¿Quién podrá medir la inteligencia de Dios? Nadie es capaz de entender sus decisiones ni es de explicar sus hechos. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni explicar sus hechos. Por eso es que a veces vemos que en la vida de algunos hermanos y aún a veces en nuestra vida suceden cosas que a veces no alcanzamos a entender. ¿Por qué? Porque escrito está, Dios ha dicho, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos, mis caminos son más grandes que vuestros caminos. O sea, por esa razón
a veces no alcanzamos a entender por qué suceden las cosas. En el verso 34, como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejo? ¿Habrá alguna persona, por más sabia que sea, que pueda darle un consejo a Dios? No, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todo lugar, y Él es omnipotente, es el todopoderoso. Y luego el 35, ¿puede alguien darle consejo? El 35, ¿puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? ¿Qué le podemos dar a Dios? Nada, todo es de Él. Únicamente alabanza, adoración y obediencia a su palabra. Dice, ¿puede alguien darle a algo a Dios para que Él se sienta obligado a darle algo? No, no. Así es de que tú cuando das debes de darlo de corazón. Cuando ofrendas debes de hacerlo de corazón. Cuando tú diezmas debes de hacerlo de corazón. Pero Dios dice que Él no está obligado a dar nada porque tú le das algo. Todo le pertenece. Aún la Escritura dice, de lo recibido de tu mano te damos, Señor, porque todo es de Él. Verso 36, dice la palabra en el verso 36, en realidad todo fue creado por Dios, ya lo vimos. Todo existe por Él, lo vimos en la Reina Valera, y para Él. Así que alabemos a Dios, ¿por cuánto tiempo? Por siempre, amén. Es lo único que le podemos dar, alabanza y adoración. Todo existe por Él, fue creado por Él y es de Él. Así es de que alabemos a Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Tú siempre puedes alabar a Dios, siempre puedes estar adorando a Dios. Vas en tu carro, puedes ir dándole gracias, Dios mío, porque estoy bien. Gracias, Señor, porque me has guardado. Gracias, Dios, porque has guardado mi familia. Gracias, Dios, porque tengo trabajo. Gracias porque tengo salud. Gracias porque has guardado la vida de mis hijos. Gracias, Señor, gracias. Eso es adorar a Dios también. Que tú le des gracias, y lo puedes hacer aún en tu casa. Las amas de casa están lavando los trastes, pueden estar cantando una alabanza, pueden estar orando, pueden estar agradeciendo al Señor. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Dios quiere que siempre le alabemos por todos los siglos. Vamos a ver el capítulo 12, verso 1, en esa misma nueva versión actual. Dice el verso 1, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida ¿a qué? A servirle. O sea, no nos ha llamado Dios por un tiempo nada más, sino por toda nuestra vida. Entonces, ya que Dios es tan bueno, debemos dedicarle toda nuestra vida ¿a qué? A servirle. Dígame si no es bueno. Ha guardado nuestra vida, sobre todo en este tiempo de peste. ¿Cuánta gente no ha muerto? Y Dios, por su misericordia, por su bondad, por su amor, ha guardado nuestras vidas. Y dice ahí, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Hacer todo lo que a Él ¿qué? Le agrada. Todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe ¿de qué? De adorar. Ustedes pueden adorar a Dios haciendo bien el quehacer de su casa, atendiendo bien a su esposo. Esposos pueden adorar a Dios tratando bien a su esposa, proveyendo lo necesario para su hogar, cuidando a sus hijos, atendiendo a sus hijos. Hijos pueden adorar a Dios honrando a sus padres, obedeciendo a sus padres, bendiciendo a sus padres, orando por ellos. Entonces tenemos que en todo momento estar orando y adorando al Señor. Vamos a regresar ahí al capítulo 12. Dice, vamos en el 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios le dio una orden al pueblo de Israel, que tenía que ofrecer una serie de sacrificios de animales sin mancha, sin defecto, para la remisión de sus pecados. Y durante todo ese tiempo así fue.
Vamos a ir a Levítico para verlo. Levítico capítulo 4, verso 32, por favor. Y si por su ofrenda, por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. 34. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda la grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y el sacerdote le hará expiación de su pecado que habrá cometido y será ¿qué? Perdonado. Vemos cómo se usaba la sangre como una remisión de los pecados. Dios le había ordenado al pueblo de Israel que tenía que hacer toda esa serie de sacrificios para que sus pecados fuesen perdonados. Pero viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra y se ofrece a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. Una vez para siempre, dice la palabra. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, verso 11, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Él vino a la tierra, se ofreció por nuestros pecados y ofreció un solo sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dice el verso 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, el pueblo de Dios tenía que hacer sacrificios con animales para que la sangre redimiera del pecado. Pero Dios se enfadó de eso y se hastió, dice que estaba hastiado de sus lunas nuevas y todas sus santas convocaciones y ya no quería más. Sabemos que Dios desde un principio planeó el rescate de la humanidad y solamente tenía que ser a precio de sangre. Entonces Él buscó cómo redimir a toda la humanidad para siempre, y la única solución fue de que nuestro Señor Jesucristo se ofreciera en la cruz del Calvario y Él pagara con su vida, con su sangre, con su cuerpo la remisión, es decir, el pago de nuestros pecados. Y con ese solo sacrificio, dice la palabra, con un solo sacrificio hecho una sola vez para siempre, hace santificados a los que han creído en Él. O sea, Él nos ha santificado, Él ha pagado el precio de nuestros pecados. Y dice ahí la palabra en el Hebreos capítulo 9, verso 28, ahí abajito. Vamos a sintetizar tantito. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? Para redimir los pecados de muchos, dice. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Sabemos que creemos y la palabra de Dios nos habla de una segunda venida, en la cual el Señor vendrá por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo viene, cambia todos esos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. Pero vemos que la sangre del Cordero es la que paga el precio por nuestros pecados. Vamos a Romanos 6, verso 11, por favor. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, fíjense, ponga mucha atención por favor en ese versículo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Fíjense bien, dice, ya no hagas eso ahora, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel hacía esos rituales porque estaba bajo la ley de Moisés. Viene el Señor Jesucristo y cambia, entonces Él se ofrece en sacrificio por todos nosotros. Entonces dice ahora que nuestro cuerpo ya no sea esclavo del pecado, porque hemos sido redimidos, que ahora nosotros ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te rindas totalmente, que tú te rindas en alma, cuerpo y espíritu a adorar al Señor. Cuando tú levantas tus manos para alabar y adorar a Dios, te estás rindiendo a Dios. Cuando tú te postras, estás rindiéndote a Dios. Cuando tú te pones de rodilla o estás ahí postrado, te estás rindiendo a Dios. Y dice en la Escritura que debemos de rendir o debemos de ofrecer nuestros miembros en alabanza y adoración como un olor fragante al Padre. O sea, ya no como le hacían los animales, porque acuérdense que ahora el Señor pagó el precio de nuestros pecados con su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo nosotros para darle las gracias y adorarlo? Rendirnos totalmente al Señor Jesucristo en alabanza y en adoración, en espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser, porque tiene que ser de tu corazón, tiene que ser sincero. Recuerden que a Dios no lo podemos engañar. Recordemos que hay un pasaje que dice que Él sabía que ese pueblo solamente de labios le adoraba. Y decía bien, como está escrito, como habló el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando mandamientos de hombre. O sea, Dios quiere que nuestra rendición a Él sea sincera, que salga de tu corazón. Porque si no sale de tu corazón, se vuelve en un ritual. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los romanos que ofrecieran así su cuerpo, que lo ofrecieran como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso es que tenemos que adorar de esa manera. Culto. ¿Qué significa la palabra culto? La palabra culto viene del griego letreia, que significa un acto de alabanza. Ponga mucha atención, por favor. Un acto de alabanza y adoración voluntario. Un acto de alabanza y adoración voluntario en forma continua. Eso es lo que es un culto. O sea, es de que es un acto de alabanza y adoración que voluntario y en forma continua. Ejemplo, una persona que pues ama su cuerpo, sabemos que es normal que hagan, pero hay unos que aman su cuerpo y se esfuerzan y hacen y toman anabólicos y toman 15 y se miran y se ven porque aman su cuerpo. O sea, lo cuidan, ¿verdad? Lo exagerado. Entonces nosotros, o sea, en esa actitud, ellos están dando un culto ¿qué? A su propio cuerpo. Y lo están idolatrando. Y a ellos nadie los obliga. ¿Qué es lo que los anima? A estar en forma, ¿verdad? Y a ser físico así, bla, bla. Ustedes saben cómo. Entonces ellos se esfuerzan, nadie los obliga. Y ese es un acto voluntario, dan culto a su cuerpo porque dan un acto voluntario. Y el apóstol Pablo sabía que los griegos tenían esa costumbre, ese hábito
Por eso allá fue donde se originaron las Olimpiadas, ¿verdad? O sea, ellos hacían muchos ejercicios y daban culto a su cuerpo. Entonces decía que nuestro culto debe ser racional. El culto dijimos que es un acto voluntario de alabanza y adoración. Ellos alaban, adoran su cuerpo. Nosotros debemos de adorar a Dios de igual manera, voluntariamente. Voluntariamente. Es decir, debe de salir de tu corazón. No porque te digamos, póstrate, levanta tus manos, alaba a Dios, abre tu boca. Los animamos porque a veces da tristeza ver que no alaban. Pero eso es un acto voluntario. Es un acto de tu voluntad, que tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Por agradecimiento a Dios, por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, por amor a Dios. ¿Qué tienes que agradecerle? La salvación, el haberte sacado de los caminos que andabas. ¿Qué más tienes que agradecerle? Todo lo que tú tienes, tu familia, tus hijos, tu trabajo, todo. Debe ser un acto voluntario de alabanza y adoración, que tú en tu corazón digas, gracias Señor, porque he podido venir en esta tarde a adorarte, y tú en tus palabras estar adorando a Dios. No esperes que los que están en alabanza te estén diciendo todo, sino que tú en tu interior debes de alabar y adorar a Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que Él busca, Dios busca, ¿qué busca? Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu? En el espíritu que tú tienes, en el espíritu que Dios ha dado a tu vida. En ese tú debes de hablarle, o sea, de lo más profundo de tu corazón, tú debes de hablarle al Señor. Debes de adorarle y decirle sinceramente lo que estás agradecido por Él. Simple y sencillamente porque el día de hoy puedes respirar. ¿Cuánto cuesta un tanque de oxígeno? Imagínate 24 horas, toda la semana respirando. ¿Cuánto no le debemos a Dios? Y más cosas. Entonces, nuestro culto debe ser ¿qué? Voluntario. Y debe de ser ¿qué? Continuo. Continuo. ¿Qué pasa si un físico-culturista va un día, 3 horas, pero luego deja de ir un mes? ¿Usted cree que va a mantener la forma? No. De igual nosotros venimos a adorar a Dios, y lo digo con mucho respeto para que nadie diga, me está tirando el pastor. No, lo estoy explicando. Si Dios a través de su espíritu le habla, qué bueno. Sé humilde y dígale, gracias Señor por hablarme, porque a eso vengo, a escuchar tu voz, a escuchar tu dirección, a escuchar tu consejo, tu exhortación y tu consuelo. Amén. Entonces, si una persona deja de asistir a adorar a Dios, ¿será un culto? No, ¿verdad? Porque no es un acto voluntario continuo. Es intermitente, interrumpe. En realidad no adora a Dios. Viene cuando siente esa carga en su alma, como para, como dice, apaciguar su conciencia, porque le remuerde la conciencia, por sentir en paz. Pero no debe de ser por eso. Debe de ser porque amamos a Dios. Debe de ser porque estamos agradecidos con Dios, porque Él nos ha redimido a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo nos ha redimido? Imagínense el sacrificio tan grande que hizo el Señor. Ofrecerse voluntariamente en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, para pagar los azotes, las enfermedades, las dolencias y todo lo que nosotros teníamos que pagar, y que no era culpa de Él, pero Él cargó con nuestras culpas y nos hizo libres. Entonces veamos por qué no tenemos que darle ese culto pues a medias. Así que tenemos que ser de todo corazón, y eso es lo que significa culto: un acto de alabanza y adoración voluntario y en forma continua. Tú tienes que ser constante en venir y adorar a Dios, ser constante en ser agradecido con Dios, en alabarle, en adorarle, en glorificarle, y dar testimonio público de que estás siendo agradecido con Dios y de que estás creyendo en su palabra y estás confiando en sus promesas.
Dice ahí la siguiente palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conformarse, dijimos que significa adecuarse, amoldarse, acomodarse, tomar forma de algo. En este caso, acomodarnos a las cosas que hacen en el mundo, adecuarnos, seguir la corriente del mundo, a lo que ellos hacen. Pero la palabra de Dios nos dice algo diferente, que no tenemos que hacer nosotros esas cosas. No tenemos que seguir la corriente del mundo. Dice: no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra transformar significa, viene de una palabra griega que se llama metamorfosis, que es sufrir un cambio interno, es tener un cambio interno de fuera hacia adentro. Cuando Dios nos dice que no nos conformemos a las cosas de este siglo, nos está diciendo que no nos acomodemos a las cosas de este mundo, que no sigamos la corriente del mundo, sino que nosotros tenemos que ahora adorar a Dios con todo nuestro corazón, siguiendo las instrucciones de Dios, siguiendo la enseñanza de Dios, siguiendo la palabra de Dios. Mire, vamos a Efesios capítulo 2, verso 1, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Dios sabe que en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de ese mundo. Hacíamos lo que allá hacían. Iban a los chayacates, ahí íbamos a los chayacates. Íbamos a la Coachala, íbamos a la Coachala, porque nos invitaban a la corriente del mundo. Dice: seguían la corriente del mundo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está diciendo todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque todos nosotros anduvimos pecando, unos de un modo, otros de otro modo. Unos seguíamos las corrientes del mundo de una manera, otros seguían la corriente del mundo de otra manera, pero todos anduvimos ahí. Y dice muy claro la palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Por esa razón dice el Señor que no nos conformemos, que no nos amoldemos a las cosas del mundo, porque de ahí nos sacó. De ahí nos sacó. Y dice: y recuerde que ustedes andaban en eso. Entonces Dios no quiere que volvamos ahí, que nos acomodemos a las cosas del mundo. Vamos a Juan capítulo 17, verso 14. Evangelio de Juan capítulo 17, verso 14. Yo les he dado tu palabra. Vemos, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tal vez algunas personas te lleguen a odiar, aún sin que tú les hayas hecho nada, simplemente por el hecho de ser cristiano, porque ellos siguen haciendo las cosas del mundo. Dice el verso 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso el apóstol Pablo dice: no se conformen a las cosas del mundo. Y quiere decir que no nos vamos a ir de este mundo, sino que no participemos en las cosas del mundo.
Y vemos aquí cómo el Señor Jesucristo también dice, te ruego por ellos, dice en el verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesucristo nos ha enviado al mundo a llevar la palabra de salvación, el evangelio. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados, ¿en qué? En la verdad. O sea, Dios quiere que nosotros vivamos conforme a la verdad de la palabra, conforme a la verdad de Dios, conforme al evangelio del Señor Jesucristo, y no conforme a las cosas del mundo, como anduvimos viviendo en otro tiempo. Como dice, todos vosotros anduvisteis en otro tiempo, pero ahora ya no nos debemos de conformar, no nos debemos de acomodar, no debemos de estar de acuerdo con todas las cosas que hace el mundo. Vamos a regresar a Romanos 12. Ahí el punto número 2 es que cambiemos nuestra forma de pensar. Y dice ahí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dijimos que la palabra transformación viene de la palabra griega metamorfosis, que es sufrir un cambio interno. O sea, nosotros debemos de también tener ese cambio interno, no solamente por fuera. Por ejemplo, un huevo sufre una transformación. ¿Por qué? Porque cuando ese huevo es empollado, sale un pollito, ¿verdad? Un huevo nos sirve de alimento, pero cuando es empollado, sale un pollito. ¿De dónde sale el pollo? De adentro. Otro ejemplo, por ejemplo, una oruga. Una oruga cuando rompe el caparazón, ¿en qué se transforma? En una mariposa. ¿Por qué? Porque sufre un cambio interno. De ahí viene la palabra transformación. O sea, tiene que haber un cambio interno en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado en nuestra vida. Y por eso dice el libro de Corintios que el que esté en Cristo nueva criatura es. Vamos a 2 Corintios 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera, tiene que haber una transformación. Es decir, si antes tú tomabas, pues tiene que haber un cambio, que ya no debes de hacer eso, tiene que ser diferente. Si tú maltratabas, pues ya no tienes que hacerlo. ¿Para qué? Para que se vea la obra de Dios en tu vida. Y dice ahí, de manera que nosotros, de aquí en adelante, en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De reconciliación. ¿Cómo nos reconcilió Dios? ¿Cómo nos reconcilió Dios consigo mismo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento dice la palabra que nosotros pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Nos reconcilia con Él. Entonces dice ahí la palabra en el verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, que así como nosotros, alguien nos habló, alguien nos invitó a los caminos del Señor y nos reconciliamos con Dios, también ahora nosotros tenemos el ministerio de reconciliación. ¿Qué es ministerio? Es servir, es servicio. Entonces nosotros tenemos la encomienda de Dios de servirle a Él. ¿Cómo? Reconciliando a otros con Él. O sea que tú tienes el deber, yo tengo el deber, tú tienes la obligación, yo tengo la obligación delante de Dios de reconciliar a otros con Él a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del evangelio. Así como nosotros fuimos reconciliados con Dios porque alguien nos habló de Cristo, así también nosotros tenemos que reconciliar a otros.
que no conocen de Dios, porque nadie les ha hablado el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice ahí en el verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuántas veces no nos rogaron a nosotros para que escucháramos la palabra? ¿Cuántas veces no nos rogaron? Iban a nuestra casa para hablarnos de la palabra, y muchas veces no queríamos aceptar. Así otras personas, cuando nosotros le hablemos, quizás se hagan del rogar, quizás nos rechacen, pero tú no tienes que desanimarte, tú tienes que persistir para que esa persona vuelva a reconciliarse con Dios, pueda reconciliarse con Dios. Por eso dice que nosotros mismos rogamos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. A la gente, mira, ve, mira, tu matrimonio se va a restaurar, mira, tienes ese problema. Necesitas buscar a Dios, porque sabemos que el único que puede resolver los problemas es Dios. ¿Cuántas veces hemos visto parejas que están a punto de separarse? Pero el único, pueden ir con psicólogos, pueden tener consejería, pero el único que puede restaurar y sanar su corazón es Dios. Si ellos le permiten, si ellos abren su corazón. Y dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya lo comentamos, Jesús se ofreció a sí mismo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pagar todas nuestras deudas, todas nuestras faltas y pecados, para reconciliarnos con Dios. Vamos a regresar a Romanos capítulo 12, verso 2. El tercer punto que vemos ahí en ese versículo es: la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, como nuestro Padre, quiere lo mejor siempre para nosotros, porque Él es bueno y siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, ¿a quién les está hablando? A nosotros, a los creyentes. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué le estaba diciendo ahí en esta carta? Que ellos se portaran o que ellos se condujeran como habían sido enseñados. Y nosotros venimos aquí a aprender qué dice Dios en su palabra para dirigir nuestras vidas. Vemos que dice aquí: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, si así abundéis más y más. Verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. O sea, que nosotros seamos limpiados de pecado, que seamos cambiados, que seamos transformados y ahora podamos vivir en santidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que
a santificación. Es decir, Dios no nos ha llamado para que luego nos hagamos al molde del mundo, que estemos de acuerdo con todas las cosas que se practican y se hacen allá. ¿Qué cosas? Sabemos perfectamente bien. Por ejemplo, el mundo está de acuerdo con que haya abortos. ¿Nosotros debemos de estar de acuerdo con eso? No los oigo. El mundo está de acuerdo con que haya matrimonios del mismo sexo. ¿Nosotros como hijos de Dios debemos de estar de acuerdo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no acepta eso. La palabra de Dios no autoriza eso. Amén. Si estamos entendiendo, ¿estaremos de acuerdo que un hombre pueda tener 2 o 3 mujeres, o una mujer pueda vivir con 2 o 3 hombres? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tampoco acepta eso. Dice, no cometerás ¿qué? Adulterio, no fornicarás. Y todo eso se ve normal. Mucha gente, es más, los jóvenes actualmente ya ni se quieren casar. Dicen, no, pues vamos calándole. Nos juntamos y ya posteriormente, pero mentira, ya no se casan. Al rato se enfadan y dejan a esa pareja y se agarran otra. Eso es lo que la palabra dice, no os conforméis a las cosas del mundo. Es decir, que nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Tú como padre estarías de acuerdo que a tus hijos pequeños o a tus nietos le dijeran, oye, tú puedes ser niña si tú quieres, que él elija el sexo. No, porque Dios creó hombre y mujer, y porque además un niño no tiene la madurez para decidir sobre sus propios actos. Entonces, por esa razón, hay cosas que nosotros no podemos amoldarnos a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con eso. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos de estar de acuerdo, sino debemos de conducirnos como nos ha sido enseñado, conforme a la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Nuestra santificación. Es decir, que vivamos en santidad, que nos esforcemos en vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a regresar a Romanos 12, pero en el verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. O sea, dice la Escritura que debemos ya cambiar. Antes de tener a Cristo en nuestro corazón, antes de cambiar nuestra mente, si alguien te hacía algo, te querías vengar, me la pagas, pero esto no se queda así, me la pagas, saliendo, ahí en la vueltita. Así era. ¿Por qué? Porque no tenía a Cristo en su corazón. Pero ahora tú ya no debes de ser eso. Dice ahí la palabra en el verso, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahí se va a reflejar verdaderamente nuestra transformación de gente del mundo a gente que ha conocido al Señor Jesucristo. Y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Le estaba diciendo que igualmente no se hicieran como los del mundo, porque el mundo le hacen algo y se quiere vengar, y le hacen otra y se la quiere desquitar. Entonces dice, no, perdona, al contrario, trata de vivir en paz con todo el mundo, con toda la gente. Trata de vivir en paz. O sea, tal vez te van a ofender, tal vez te van a decir algo, pero tú debes de ¿qué? De perdonar. Y dice, no te quieras vengar, dale lugar a la ira de Dios. Ahí es donde vamos a reflejar que verdaderamente Cristo ha hecho una transformación, ha hecho una metamorfosis, un cambio. Nos ha cambiado. Por ejemplo, valga de oruga a ¿qué? A mariposa.
de ser un hombre vulgar y corriente, de ser un hombre maltratador, un hombre borracho y ofensivo, peleonero, un hombre que andaba en malos pasos, ahora ser un hombre honrado, un hombre que honra y respeta a su familia, un hombre que honra a sus hijos, a su esposa, un hombre que es responsable y suple las necesidades de su hogar, un hombre totalmente ¿qué? Transformado. Una metamorfosis ha sufrido ese hombre, o también la mujer, y con mucho respeto, pero se dan los casos, mujeres que les gusta andar con un hombre y con otro. Eso no es correcto en los caminos del Señor, porque Dios nos ha llamado y la voluntad de Dios es que nuestra santificación, porque no es de Dios. Entonces dice ahí en el verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu amigo, fíjense todavía lo que les enseñaba, o sea, se tenía que ver ese cambio, se tenía que ver esa transformación. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y en otro tiempo, ¿qué diríamos? Que se muera de hambre. Qué bueno. Se cayó, qué bueno que se quebró la pata. Qué bueno que le sucedió esto. No, ahora ya no, porque se supone que ahora mora el Espíritu de Dios en tu corazón, mora en tu cuerpo. Porque cuando recibimos a Cristo, dice la Biblia que nuestro cuerpo pasa a ser templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si tú eres un hijo, una hija verdadera de Dios, ya no te vas a dejar llevar por las cosas del mundo. Te vas a guiar y te vas a dejar llevar ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces ve cómo le estaba enseñando el apóstol Pablo, y esta enseñanza también es para nosotros. Y dice ahí el verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Verso 21. Fíjense lo que nos aconseja por último. Ponga mucho cuidado. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vamos a vencer el mal? Con el bien. Qué importante, mire. Nosotros tenemos que reflejar que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados por Cristo nuestro Señor, y que ahora ya no debemos de hacernos al molde del mundo. Ahora ya no podemos aceptar cosas que quizás en otro tiempo aceptamos. ¿Como qué? Como el rendir culto a imágenes muertas, el ir y consultar a adivinos, ir a consultar brujos, ir a que te leyeran las cartas, ir a que te leyeran las manos, ir a que te leyeran el café, ir a que te hicieran limpias. Nosotros vamos a ser limpiados con la sangre del Cordero y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y eso es lo que, en vez de ir allá a consultar cartas, consulta las cartas del apóstol Pablo. En vez de ir a adorar cosas que no, adora a Dios. Dale un culto continuo. Todos los días, desde que te levantas hasta que anochece, puedes estar dándole gracias, adorando. Te pasa algo gracias Señor que me libraste de este accidente, gracias Dios que no me caí, gracias Señor. ¿Cuánto no tenemos que agradecer? Simplemente por caminar. Gracias Señor porque no me duelen los pies, gracias Dios porque no me duelen mis rodillas, gracias Dios porque mi cuerpo está bien, gracias Dios porque puedo caminar. ¿Cuánta gente ya de repente ya no puede caminar y de repente los vemos en silla de rueda o con andaderas o con bordones? Y esas personas quisieran salir, quisieran venir a la iglesia, pero no pueden. ¿Y tú qué puedes? Y estás bien. Tú tienes que ser agradecido con Dios y darle culto racional, es decir, un culto, una adoración continua, un agradecimiento continuo por lo bueno que ha sido Dios contigo y con tu familia. Amén. Ponte de pie, por favor. Perdón, vamos a analizarlo. Más quiero compararlo en la nueva versión. Estos últimos versículos, Iván. Romanos 12, verso 17.
Dice ahí, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. A veces hay personas, y es real, a veces hay personas que no se llevan bien, aún entre hermanos. Acabo de decir, hay familia que no se habla entre hermanas, son muchos hermanos y no se habla. Hay personas que son mala cabeza, hasta le cae mal al vecino y le avientan la basura para allá. Dice ahí, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. No hagas lo mismo. No hagas lo mismo. Mire, a veces aquí afuera, a veces gente floja, por no llevar la basura a su lugar, nos avientan bolsas afuera. ¿Cómo sería que nosotros se la pusiéramos ahí a Nacho? ¿Verdad? No hagas lo mismo. La agarramos, la metemos y después la llevamos a tirar a su lugar cuando pasa el camión. Entonces dice ahí, si alguien las trata mal, no paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. ¿Qué debemos de buscar? Hacer el bien. Verso 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Nosotros debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para vivir en paz. 19. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Verso 20. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de ¿qué? De vergüenza. Y terminamos con el verso 21. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y esa es la forma en que se va a ver una transformación en nuestra vida. Se va a ver ese cambio de huevo a pollo, de oruga a mariposa. Tiene que verse algo diferente. Vemos que la oruga, el caparazón de la oruga es feo, ¿verdad? Se ve hasta roñoso y sucio. Pero cuando sale eso, qué maravilloso se ve, ¿verdad? El animalito que sale de ahí, bonita. Así debemos de ser nosotros. Debemos manifestarnos que ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Si antes la gente nos conocía de una manera, que ahora la gente pueda conocer el cambio que ha traído Cristo a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia y en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Acabamos de ver lo que es adorar al Señor, rendirte de todo tu corazón, alabarle y adorarle con sinceridad. Recuerda que Él sabe cuando tú lo haces con sinceridad. Recuerda ese pasaje que comentamos, que les dijo: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que Dios no pueda decir eso de nosotros, que Dios no pueda decir eso de esta iglesia, sino que todos le adoremos con un corazón sincero y de lo más profundo de nuestro corazón. Levanta tus manos y adórale, exáltale por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en tu vida y en la vida de tu familia, porque Él merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, amado Señor. Con tus propias palabras, ahí en tu corazón, puedes estar adorando a Dios. Puedes estar agradeciéndole a Dios, dándole gracias porque aún te ha dejado con vida. En medio de esta pandemia, Él nos ha dejado con vida. Dale gracias por tus hijos, por tu familia, por tu salud, por tu trabajo, por tu negocio. Adórale.